Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras, médicos y personal facultativo. Estamos en el Colegio de Médicos, soy el presidente Bernabé Galán, del Colegio de Médicos de Córdoba, y quiero dar la bienvenida a una serie de compañeros que quieren explicaros las bondades de trabajar en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Me acompañan en la mesa el doctor Pedro Castro, que es el director gerente de la Agencia del Alto Guadalquivir, el doctor Miguel Ángel Castellano, coordinador asistencial, el doctor Antonio Rubio Domínguez, coordinador del pool de urgencias, y el doctor Emilio del Campo, que es el jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Montilla. Ellos nos van a acompañar esta tarde y van a explicarnos todas las bondades, benevolencia, el interés por trabajar en los hospitales de la Agencia del Alto Guadalquivir. Como sabéis, estamos pasando una etapa de nuestras vidas complicada y depende mucho de la actitud de todos nosotros en la atención a los pacientes, ¿no? Y depende también mucho de cómo funcionan los hospitales, la satisfacción del personal, etcétera, ¿no? Y ya veréis en la explicación que nos darán, pues, que el trabajar en estos hospitales, que son hospitales públicos, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, son hospitales públicos, pues la satisfacción de trabajar en ellos es alta y os invito a que los escuchéis y después pues decidáis. Recibí un saludo desde Córdoba, de los médicos cordobeses, y en su nombre pues me dirijo a vosotros y los invito a que nos dirijan unas palabras y luego nos hagan una presentación. Muchas gracias. Ahora, a continuación habla el doctor Pedro Castro, director gerente de la Agencia Alto Guadalquivir. Muchas gracias, Bernabé. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo me gustaría agradecer al Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y a su presidente, Bernabé Galán, el habernos o acogernos hoy en esta sala y sobre todo por poder explicaros o intentar explicaros lo mejor posible las ofertas que nosotros tenemos en la Agencia Alto Guadalquivir para trabajar. También quisiera agradecerle a mis compañeros, tanto compañeros médicos como de fatiga en la agencia, el que me hayan acompañado, tanto Miguel Ángel como Emilio como Antonio. Y bueno, deciros que, como ha dicho el presidente, la Agencia Alto Guadalquivir es una agencia sanitaria pública del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que tiene centros tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Jaén. Y bueno, que algunos llevamos enrolados en la agencia más de 17 años, con lo cual, bueno, la verdad es que no podemos decir que estemos ni mucho menos mal, ¿no? De todas maneras, Miguel Ángel ahora os hará una pequeña presentación. Y nada, yo ponerme también a vuestra disposición y si tenéis alguna duda o alguna historia que comentar, pues si queréis al final pues lo podemos comentar. Repito, gracias, Bernabé, por acogernos y bienvenidos a todos. Bueno, a continuación, el doctor Miguel Ángel Castellano, coordinador asistencial de la Agencia Alto Guadalquivir, pues tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues, como ha dicho Pedro Manuel Castro, el gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, agradecer al Colegio de Médicos y en especial a Bernabé Galán, pues su acogida, porque la verdad es que desde que me puse en contacto con ellos a través del doctor Emilio del Campo, pues la accesibilidad ha sido total, ¿no? Entonces, mi agradecimiento a ellos porque me han favorecido mucho las cosas y bueno, he estado en todo momento pues, muy a gusto. Bueno, el objetivo de esta charla, bueno, pues básicamente son dos los objetivos, ¿no? Por un lado, explicar qué es la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir dentro del sistema sanitario público andaluz, es decir, sobre todo desmitificar la idea que todavía hay algunas personas tienen de que la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y el resto de agencias sanitarias que están en el sistema sanitario público, pues son privadas
Y por otro lado, pues explicar también, como ha dicho Pedro, las ofertas laborales que tenemos en el momento actual para los facultativos, bueno, del área de Córdoba, y también hice esta presentación en el Colegio de Médicos de Jaén. Bueno, para que la gente que desconozca más lo que son las agencias, ¿no? Nosotros estamos bajo el paraguas de la Consejería de Salud y Familia, igual que el Sistema Andaluz de Salud. Si veis esta diapositiva, pues el sistema, bueno, todos los andaluces constituimos unas 8.380.000 personas aproximadamente, ¿vale? A los que el SAS les presta asistencia sanitaria. Y dentro de ese volumen de pacientes, bueno, pues hay 1.307.000 pacientes, que es un volumen no despreciable, ¿vale? Un 10%, más de un 10%, bueno, un 12-13%, que son pacientes que en su asistencia diaria pues dependen de hospitales que están incluidos en la agencia pública sanitaria. Como veis en esa diapositiva, bueno, pues las agencias sanitarias están presentes en todo el mapa de la comunidad autónoma. Concretamente, como veis, la nuestra, que está remarcada en colores diferentes, un poco más llamativos, pues está localizada, la Agencia Sanitaria de Guadalquivir está ubicada en las provincias de Jaén y de Córdoba, y como veis, pues tenemos centros hospitalarios que están situados en estas provincias. Concretamente en la diapositiva están marcados como una florecita, y en la provincia de Jaén, pues actualmente tenemos ya 5 centros hospitalarios, y en la provincia de Córdoba 3. En cada una de las provincias hay 2 centros hospitalarios que podríamos decir son hospitales de un perfil comarcal, como podría ser en Córdoba Cabra o como podría ser, por ejemplo, Linares en Jaén, en la provincia de Jaén. Esos hospitales son en la provincia de Córdoba el Hospital de Montilla y en la provincia de Jaén el Hospital Alto Guadalquivir. Y alrededor de ellos pues hay una estructura de hospitales más pequeños que se llaman hospitales de alta resolución, que ahora explicaré un poco la diferencia entre ambos, que como veis hay 2 ubicados en la provincia de Córdoba, que son el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, y otro el Hospital de Alta Resolución Valle de Guadiato, y en la provincia de Jaén pues están ubicados el Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, el de Cazorla, el de Alcalá Real y el de Alcaudete. Como veis, en todas las provincias hay representación de agencias, como por ejemplo en la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, pues está la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la de Málaga, Costa del Sol, en Almería, Granada Poniente, y dando asistencia o prestando asistencia a toda la comunidad autónoma, pues está la EPES, ¿no? la Agencia Pública de Emergencias Sanitarias. Insisto que todos estos hospitales son hospitales públicos, ¿vale? Como ahora veremos. Bueno, este es el mapa hospitalario de nuestra comunidad autónoma, donde aparecen nuestros hospitales. Como veis, pues por los diferentes colores, veis que los colores rojos son hospitales regionales, es decir, los grandes hospitales, Reina Sofía, los grandes hospitales regionales. Luego los verdes son hospitales de especialidades, como por ejemplo puede ser los provinciales, ¿no? que se llama habitualmente, ¿no? Y luego están pues, los comarcales, que son los amarillos, dentro de los cuales nosotros tenemos, como veis en la provincia de Jaén, marcado de amarillo aparece Andújar, Linares y Úbeda, y Andújar es un hospital de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, un hospital comarcal. Y en la provincia de Córdoba, pues veis que está Cabra y está también Montilla, ¿no? Así que es de la agencia, pero que está al mismo nivel que el Hospital de Cabra en cartera de servicios. Y luego, marcado en colorcito azul, pues hay unos hospitales que tienen unas carteras de servicios un poco más recortadas, como ahora veremos, que son los hospitales de alta resolución, en los que veis que están ubicados en las diferentes provincias, como he comentado en la diapositiva anterior. Esta diapositiva simplemente refleja un poco a cuánta población da cobertura, ¿no? la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Como veis, en total, pues la población a la que se le presta asistencia son unas 242.000 personas, entre todas las áreas que cubrimos, ¿no? Concretamente, los hospitales más grandes, que son el de Andújar, el Alto Guadalquivir y el de Montilla, que está ubicado en la provincia de Córdoba, pues son los que cubren más personas, ¿no? El Hospital Alto Guadalquivir presta asistencia a 63.000 personas y el de Montilla también a otras 63.000. Como veis, los hospitales de alta resolución ya dan cobertura a áreas más dispersas, ¿vale? A muchos pueblecitos, podemos decir,
y en torno a unos 23.000, 24.000 pacientes por hospital de alta resolución. En total, todo suma unos 242.000 pacientes. Bueno, ¿cuáles son nuestras características? Porque muchas veces lo que la gente se pregunta, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un hospital de la agencia sanitaria y un hospital del SAS? Bueno, pues, en primer lugar, lo más importante y que quiero remarcar aquí es que los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y de todas las agencias son hospitales públicos que están financiados con dinero público y que el dinero con el que se financia procede de los presupuestos de la comunidad autónoma y de nuestra consejería. El dinero sale de ahí. Con lo cual, el salario de nuestros profesionales es un salario que sale de dinero público. ¿Qué diferencia hay entre la agencia y el SAS? Bueno, pues que muchas veces mucha gente dice que somos de gestión privada. Bueno, pues es verdad que el tipo de gestión es un poco diferente y la gran diferencia con los hospitales del SAS es que los hospitales de la agencia tienen personalidad jurídica propia. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues que tenemos mucho más margen de maniobra que pueda tener un hospital que pertenezca al SAS. Podemos decir que el gerente que está aquí a mi lado, aunque a lo mejor se enfade por lo que voy a decir, podemos decir que es el jefe, ¿no? Que podemos decir que él hace allí, pues bueno, si toma una decisión, tampoco tiene que consultarla a tanta gente, ¿no? Toma una decisión en cualquier línea sobre el presupuesto y se hace y ya está. Sin embargo, eso en los hospitales del SAS no es tan fácil. Entonces, eso nos da una agilidad en la toma de decisiones que hace que todo sea, entre comillas, un poco más fácil. Entonces, eso se ha demostrado y está publicado en revistas de prestigio y he hecho un estudio por personas potentes económicas de la Universidad de Granada, en la que se demuestra que, bueno, que ese tipo de gestión mejora la eficiencia con respecto a los hospitales que no tienen ese modelo, ¿vale? Y luego la otra gran diferencia, pues bueno, pues que en nuestro régimen laboral, pues nuestro personal, en vez de ser estatutario, es personal laboral. Pero eso de cara a los profesionales que trabajan en la agencia, pues prácticamente no significa nada, porque ellos tienen pues los mismos derechos, las mismas vacaciones. Es decir, que sí que es cierto que los modelos de contratación que tenemos nosotros son algo diferentes a los del SAS. Pero nuestros profesionales son personal público, tienen sus vacaciones, sus días de asuntos propios, y exactamente igual que en el SAS, ¿vale? Este es el estudio al que hacía referencia. Hay un código QR por si queréis captarlo y os lleva directamente al estudio, en el que se demuestra, bueno, un estudio que analizó pues 230 hospitales de toda España, ¿no? Es decir, tanto públicos como privados, y se demostró que las entidades que tenían personalidad jurídica propia, como la nuestra, pues eran 11 puntos superiores en eficiencia a los hospitales públicos que no tenían esa característica que he comentado antes, que nos diferencia de la gestión. Bueno, organización y funcionamiento nuestro, pues bueno, como ya he comentado, tenemos dos tipos de hospitales. Los hospitales comarcales, que son Alto Guadalquivir y Montilla, que tiene pues esa cartera de servicios que va a ir a la izquierda. Es decir, es muy asemejable a Cabra o, por ejemplo, a Úbeda en la provincia de Jaén. ¿Qué tenemos? Bueno, pues en Montilla y en Andújar pues hay UCI, por ejemplo. Aquí está, y le agradezco, bueno, pues todo lo que ha hecho por traerme hasta aquí a Emilio del Campo, que es el jefe de la UBI de Montilla. Luego tenemos, bueno, pues líneas generales del adulto, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía, así. Una cartera de servicios que tenéis entera, con lo cual nosotros también podemos ofertar puestos de trabajo en todas esas líneas, ¿vale? Y muchas de esas especialidades pues están de guardia en nuestros hospitales de presencia física, como pueden estar en cualquier hospital comarcal. Y luego a la derecha pues tenemos la cartera de servicios de los hospitales de alta resolución. ¿Qué diferencia hay entre un hospital comarcal nuestro y uno de alta resolución? Bueno, los hospitales de alta resolución se crearon para acercar la asistencia a la población andaluza y que cada andaluz tuviera un hospital a menos de 30 minutos de su punto de residencia, es decir, mejorar la accesibilidad al sistema sanitario público. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, allí no tenemos profesionales de guardia de presencia física, salvo los compañeros que trabajan en las urgencias. Sí que es cierto que allí se presta asistencia de prácticamente todas las especialidades, como veis ahí, donde pone área clínica, que se prestan en un comarcal, pero en régimen de consulta externa. Es decir, el cardiólogo va allí a pasar consultas, luego genera sus revisiones, las ve, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también asistencia quirúrgica en régimen de CMA. Es decir, normalmente
los pacientes suelen ser pacientes que se resuelven en el mismo, bueno, no se suelen, no, es raro que algún paciente se quede ingresado por fracaso de CMA, que habitualmente son cirugías que se pueden intervenir y se pueden ir a casa, pues bueno, pues en las horas posteriores a la intervención quirúrgica. Luego, evidentemente, tiene también áreas transversales como radiodiagnóstico, laboratorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas son las grandes diferencias, ¿no? Que comarcal pues tiene muchas especialidades de presencia física y al tener UCI pues presta una asistencia de una complejidad mayor, y en los hospitales de alta resolución pues, una cartera de servicios parecida, pero solo se presta servicio en régimen de consulta externa y en cirugía de CMA. Recursos humanos, esto simplemente para que veáis que en la agencia trabajan 1.900 personas, es decir, que no es una estructura pequeña. Entre todos los hospitales pues somos 1.900 trabajadores, que como podéis ver, pues bueno, pues la mayoría son chicas, con lo cual el 70% son chicas, ¿no? Luego, ¿qué es lo que ha caracterizado a los hospitales de la agencia? Que esto lo expongo aquí simplemente porque, bueno, las agencias cuando se fundaron hace unos 20 años, pues bueno, pues nuestra bandera siempre ha sido esta y sigue siéndolo, ¿no? Es decir, cuando se crearon las agencias, pues bueno, pues la agencia fue la abanderada o ha sido la abanderada durante mucho tiempo de la consulta única, que ahora ya, pues bueno, pues es un objetivo del contrato programa, ¿no? De la cirugía ambulatoria, y luego tenemos un modelo de hospitalización que es verdad que eso sí nos diferencia mucho de los hospitales clásicos del sistema andaluz de salud, que son unidades de hospitalización polivalente, que ahora explico un poco lo que es, pero que tiene sus grandes ventajas sobre el otro modelo, ¿no? El otro modelo de prestación de asistencia, podemos decir, más vertical. Bueno, consulta única, os lo pongo aquí en una diapositiva, pero bueno, básicamente lo que hemos hecho siempre es que cuando el paciente viene a la consulta, bueno, en algunos subgrupos de pacientes, podemos garantizar que cuando el paciente viene a la consulta externa del especialista, pues lo valora, le pide una serie de pruebas complementarias, se le hacen esas pruebas complementarias en esa misma mañana y luego el mismo compañero vuelve a reevaluar al paciente con esas pruebas complementarias y el paciente se va o bien de alta a su casa con su tratamiento o bien de alta con revisión en una siguiente consulta. Es decir, se resuelve todo, es decir, lo que clásicamente pues eran 3, 4 visitas al hospital, se resume en una única visita. Evidentemente eso no se puede hacer en todos los procesos, pero tenemos un porcentaje de resolución en consulta única en todos los hospitales, como ahora veréis, muy elevado, porque clásicamente nosotros empezamos siempre a trabajar así y lo que hemos hecho es potenciar este modelo, no irnos hacia atrás, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la consulta única? Bueno, pues están claras, ¿no? Es decir, mejora muchísimo la accesibilidad, mejora la continuidad asistencial porque es el mismo profesional el que atiende al paciente, el clima de confianza mejora muchísimo porque siempre es el mismo médico el que lo ve y resuelve el problema, evita desplazamientos de manera muy clara y disminuye la ansiedad y la incertidumbre del paciente cuando espera el resultado de una serie de pruebas diagnósticas. Aquí veis, bueno, pues los porcentajes de resolución en consulta única pues son, pues bueno, muy elevados desde el principio, ¿no? Con lo cual, esto, gracias a Dios, nunca ha sido para nosotros un problema en los contratos programas. Siempre, vamos, ese objetivo, desde que está incluido en contrato programa, lo hemos cumplido, ¿no? Cirugía ambulatoria, bueno, pues todos sabéis lo que es la CMA, ¿no? Es decir, es un tipo de cirugía en la cual se favorece la rápida recuperación del paciente, el paciente se incorpora a su entorno familiar muy rápidamente. Este tipo de cirugía, evidentemente, disminuye mucho la probabilidad de contraer infecciones intrahospitalarias, con lo cual mejora mucho la seguridad del paciente y también se consigue pues, mucho disminuir la ansiedad del paciente ante el acto quirúrgico, ¿no? Desdramatiza el acto quirúrgico, ¿no? El paciente sabe que no tiene que estar varios días ingresado, es decir, es todo mucho más rápido y para el paciente mucho mejor, ¿no? La atención es más personalizada y, evidentemente, no, desde el punto de vista de la gestión, pues es muy interesante porque nos permite gestionar mejor las camas y tener más volumen de camas libres, ¿no? Pues con lo cual podemos planificar mejor pues, otro tipo de problemas, ¿no? Nuestros volúmenes de CMA pues, son también muy elevados porque es una de las cosas por las que hemos apostado desde el principio. En los hospitales de alta resolución, pues todo lo que se opera, que no es despreciable, pues se hace en régimen de CMA, ¿no? Estamos cercanos al 100%. Y luego la hospitalización polivalente, pues bueno, el que haya visitado el hospital de Andújar o el hospital de Montilla en alguna ocasión, pues habrá visto que tenemos una estructura
cuadrangulares, alrededor de las cuales pues, hay unas habitaciones que están dotadas de equipamiento pues, para poder tener al paciente monitorizado, en fin, para aportarle una serie de cuidados que una habitación convencional no puede, ¿no? Esta arquitectura pues, es muy innovadora y ¿qué permite esto? ¿Cómo podemos resumir cómo esta estructura? Bueno, pues una estructura, como digo yo, en la que las camas no son de nadie. Es decir, en los hospitales clásicos pues está la planta de otorrino, la planta de trauma, la planta de cirugía. En nuestro hospital no hay planta de cirugía, de otorrino, hay una estructura que se llama unidad especial, que es la estructura cuadrangular que os estoy comentando, que está dotada de camas, dotadas para poder ofertar cuidado intermedio a los pacientes que allí se ingresen, y luego está en la planta de hospitalización. Entonces, nosotros, esas camas están preparadas para que cualquier paciente de cualquier especialidad la ocupe. Y nuestro personal de enfermería está formado para poder tratar a cualquier paciente de cualquier especialidad. Es verdad que hay algunos que tienen un perfil más especializado en una zona. Con lo cual el paciente ingresa en una habitación y el paciente normalmente no se mueve de ahí. Es decir, es el médico el que va a valorarlo, y si cambia de especialidad, pues cambia de especialidad, pero no de habitación ni de planta. Es decir, va otro médico a la misma habitación a valorarlo. ¿Qué ventajas tiene ese tipo de asistencia? Bueno, pues favorece mucho el trabajo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque todos los especialistas trabajamos en la misma zona. Es decir, en esa estructura cuadrangular pues están los médicos de la UCI, puede estar el internista, puede estar el cardiólogo, puede estar el neumólogo, con lo cual, la sensación de equipo, de trabajo, las consultas sobre pacientes pues son mucho más ágiles y que la típica y fría pues hoja de interconsulta, ¿no? La continuidad asistencial pues se ve muy mejorada, ¿no? La intimidad del paciente bastante más porque no lo cambias de habitación, prácticamente no tienes que moverlo al paciente de allí, ¿no? Y el confort pues, aumenta muchísimo también pues porque he atendido en esa misma habitación por diferentes especialistas. Bueno, esto es una diapositiva en la que viene un poco el volumen de ingresos de cada uno de nuestros centros en un año, ¿no? Para que veáis un poco el volumen que manejamos, ¿no? Bueno, nuestros hospitales también son hospitales que están comprometidos desde el principio con la calidad asistencial y bueno, y tenemos varios hospitales que están acreditados por la Agencia de Calidad en el nivel óptimo, que es un nivel bastante complejo de conseguir, que exige el cumplimiento de estándares bastante complejos, ¿no? También tenemos, bueno, pues, diferentes distintivos de seguridad del paciente, como el distintivo manos seguras, cirugía segura, etcétera, etcétera. Así que nuestros hospitales han apostado desde el principio por el compromiso con la calidad y esta diapositiva pues lo demuestra, ¿no? Y bueno, esto un poco lo que he explicado es nuestra estructura, qué somos, dónde estamos, cuáles son nuestras carteras de servicios, cuáles son nuestras principales características y luego cómo trabajar con nosotros. Bueno, pues aquí en esta diapositiva, mientras yo hablo, lo único que viene es nuestra página web, y en nuestra página web hay un apartado que pone empleo, donde podéis informaros un poco de cómo inscribiros en nuestra bolsa. Es decir, porque nosotros todavía, al ser agencia, tenemos una bolsa que es independiente de la bolsa del SAS. Entonces, para trabajar con nosotros, tenéis que estar inscritos en nuestra bolsa, independientemente de que estéis inscritos también en la bolsa del SAS. Entonces, ahí se explica qué es lo que tenéis que hacer para inscribiros en nuestra bolsa. Es decir, mandar esa documentación, ¿vale?, a ese correo electrónico y luego, pues, nuestra responsable de personal, que es Mónica Oces, que en esa diapositiva está escrito, está su teléfono y su correo electrónico, os llamará por teléfono porque tenemos que hacer una prueba de conocimiento muy fácil, es decir, no es el MIT, ni mucho menos, ¿vale? Y una entrevista personal, y eso lo que haría es simplemente daros acceso a nuestra bolsa de trabajo, con lo cual si en un momento determinado tomáis la decisión de trabajar en la agencia, pues simplemente sería ponerse a trabajar, ¿vale? Con lo cual os animo a todos a que llamáis por teléfono. ¿Qué tipo de contratos nosotros ofertamos? Bueno, pues necesidades como tal, tenemos necesidades de todas las especialidades, es decir, de digestivo, de cardiología, de urología, como todos los hospitales. Es decir, estamos sufriendo el déficit de profesionales igual que el resto de hospitales del sistema sanitario público andaluz. Pero también esta exposición iba también muy dirigida especialmente a los médicos de familia, porque realmente nosotros, al tener tantos hospitales, pues tenemos mucha necesidad de
de ese puesto de trabajo en nuestros servicios de urgencia. Entonces, por eso me ha acompañado el doctor Emilio del Campo, que es el jefe de críticos y urgencias del Hospital de Montilla, para que él os explique un poco más específicamente la estructura de Montilla, y el doctor Antonio Rubio, que es el coordinador del pool, y ahora os explico lo que es el pool. Modelos de contrato para un traumatólogo, está claro, traumatólogo de un hospital comarcal, es decir, con su contrato al 100%, sus guardias, en fin, eso yo animo desde luego a que nos llamáis y vengáis a conocer nuestro hospital. Y para los médicos de familia, pues tenemos 3 tipos de contratos. Tenemos un contrato, por ejemplo, en un hospital comarcal, como podría ser Montilla o Andújar, en el que el médico de familia que trabaje pues haría, por ejemplo, pues turnos de mañana o turnos de tarde o guardia. En un cuadrante pues que está arreglado, que tiene una determinada cadencia. Número de guardias que se hacen al mes, porque eso es lo que a la gente realmente luego a veces le interesa, pues entre 5, 6, 7 aproximadamente al mes, ¿vale? Son guardias en las que entras a las 8:30 de la mañana, hasta las 3 tu turno de trabajo, y a partir de las 3 de la tarde empieza tu hora de guardia. Al día siguiente tienes tu saliente de guardia y luego te vas a casa y al día siguiente pues te puede tocar turno de mañana o de tarde. Bueno, eso ahora lo explicará Emilio con más detalle. El otro modelo de puesto de trabajo que ofertamos, pues el de médico de urgencia en un hospital de alta resolución. En los hospitales de alta resolución, que son hospitales más pequeñitos, pues son unas urgencias pues dotadas de un material importante para atender cualquier tipo de patología que se nos presente. Allí lo que tenemos es un grupo de profesionales que hacen guardias de 24 horas por cada 5 o 6 días, con lo cual tú vas a trabajar un lunes, haces tu guardia de 24 horas, te vas a casa y ya vuelves a hacer otra guardia a lo mejor el domingo, cuando te toque, ¿no? Con lo cual, ¿cuántas guardias se hacen al mes en ese modelo? Pues trabaja 6, 7 u 8 días al mes aproximadamente. Un lunes, por ejemplo, la mañana y la tarde son horas de jornada ordinaria y a partir de las 10 de la noche son horas de guardia. ¿Cuántas horas de guardia se hacen al mes? Pues tanto en un comarcal como en un share, si hacemos las cuentas aproximadamente, se hacen unas 100 horas de guardia más o menos mensuales. Digo para que hagáis las cuentas. Luego económicamente yo os puedo dar más detalles de cómo podríais salir económicamente. Y luego está el pool, que Antonio es el coordinador del pool. ¿Qué es el pool? Bueno, pues la agencia, por su estructura tan singular, que tenemos hospitales con una dispersión geográfica tan importante, pues llegó un momento en que teníamos ya un volumen de médicos en nuestros hospitales tan importante que no era muy difícil cubrir las eventualidades pequeñitas, ¿no? Es decir, que un médico a lo mejor se torció un tobillo y tenía que estar de baja una semana y encontrar un médico para una semana, pues eso no era difícil, eso es imposible. Entonces yo le propuse a Pedro Manuel Castro, a nuestro gerente, le propuse pues crear pues como un servicio de urgencia dependiente de la agencia, pero externo al resto de hospitales y coordinado por una persona independiente, ¿no? del resto de hospitales, tanto comarcales como hospitales de alta resolución. Y el pool lo que hace es cubrir esas eventualidades de manera programada. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, una baja de un mes de una persona, pues porque se ha operado una hernia y está un mes de baja, pues esa necesidad se le traslada al pool y el pool lo va programando los siguientes meses, con lo cual ese problema desapareció. Seguimos teniendo otros problemas, pero eso ha mejorado mucho pues, la agilidad en la gestión de este tipo de eventualidades. Claro, el pool, desventajas que tiene el pool, pues que los cuadrantes no tienen tanta cadencia como pueden tener en un hospital de alta resolución o en un comarcal. Pero la gran ventaja que tiene, bueno, pues que el coordinador es maravilloso, que está aquí a mi lado, y os escucha y os entiende, y bueno, y salen cuadrantes que están muy bien, y luego también es cierto que se gana algo más de dinero que en los otros hospitales porque es lógico, ¿no? Es decir, porque hay que hacer más kilómetros, porque hay que a lo mejor desplazarse a un hospital, pero bueno, realmente cuando conocéis las condiciones, pues merece la pena. Las condiciones prefiero luego comentároslas a que le pueda interesar ese modelo de atención, pues más en privado, que yo animo también a que nos llamáis, a que tengamos una entrevista personal y os explico esto con más detalle, incluso viendo un hospital, ¿no? Bueno, dejo mi número de teléfono. Ahora si Emilio y Antonio quieren dejar el suyo, que lo hagan. Mi número de teléfono, bueno, yo soy Miguel Ángel Castellano, no lo he dicho antes, soy médico de familia de la agencia y mi teléfono es el 607 32 49 94. Por si alguien quiere llamarme para preguntar algún tema o estoy a vuestra entera disposición, ¿vale?
Y termino y le voy a dar paso un poco a Emilio del Campo, que comente ya aspectos concretos del Hospital de Montilla, y a Antonio Rubio para que comente temas concretos del pool y de los hospitales de alta resolución, porque él trabaja como médico de urgencia en un hospital de alta resolución. Muchas gracias y nada, espero que vengáis a visitar nuestros hospitales. Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilio del Campo, soy director de la línea de cuidados críticos y urgencias. Eso quiere decir, engloba a lo que es cuidados intensivos y urgencias. Y bueno, pues como ha dicho Miguel Ángel, trabajo en el Hospital de Montilla. Yo quería referirlo primero a Pedro, que ha dicho antes, algunos llevamos 17 y 23. Porque yo la idea ahora es contaros un poco 23, ¿no? Y tú llevas, ¿no? 21 es lo que llevamos. Ya hemos perdido la cuenta. Bueno, agradecerle al Colegio Médico la oportunidad de dejarnos presentar y bueno, pues que conozcáis de primera mano cómo se trabaja en la empresa pública, ¿no? Yo el objetivo que traía, más que presentar cómo se trabaja en Montilla, porque prácticamente es, bueno, pues la urgencia es igual que cualquier hospital comarcal. Con el perjuicio ahora mismo de la pandemia, nos ha obligado a hacer doble circuito y bueno, los familiares también no pueden entrar, si hay ciertas circunstancias, pues que ha sido la pandemia la que nos ha obligado a hacer así. Yo el objetivo más lo traía, bueno, pues difundir el trabajo que se realiza en la empresa pública, que lo ha hecho Miguel Ángel, lo ha puesto estupendamente, y yo creo que es un destino a descubrir. Hay muchas cosas o muchos dichos en la calle, comentarios, que bueno, pues yo me gustaría aclarar, ¿no? Porque lo mismo a mí me lo dijeron cuando entré en la agencia pública y bueno, pues todavía siguen dando esos comentarios, ¿no? Y bueno, pues ver la oferta de trabajo, que es la que nos ha comentado Miguel Ángel. Yo os podría hablar de muchas cosas para intentar convenceros que vinieseis a la empresa pública. Como dice Miguel Ángel, bueno, estamos faltos de médicos, como en todos los hospitales, y yo creo que es un momento muy bueno por el que hay que mimar a los facultativos, ¿no? A los que tenemos y a los que van a venir. Yo creo que es una meta que hace tiempo se pedía y bueno, pues yo creo que estamos en el momento. Como digo, os podía contar muchas historias para convenceros, pero voy a contar de mi historia. Yo creo que es la más, por lo menos la mía, ¿no? Y es la que tiene la validez. Yo hice la residencia en un Reina Sofía, en un hospital grande, y bueno, pues creo que hice una buena residencia, me divertí, disfruté lo que era la residencia y me tocó volar. Yo mi idea era quedarme en un hospital grande, pero uno de mis adjuntos me dijo, en Cabra van a abrir una UCI y yo me iría. Había otro jefe que me decía, no te vayas a los comarcales, que los comarcales van los que no valen para los hospitales grandes. Esa idea la he tenido siempre presente en mi vida. Y bueno, pues decidí coger el tren, ir para Cabra y bueno, pues allí abrimos la UCI, estuve 1 año y medio y de repente me encontré pues que el tren pasaba otra vez y que abrían un hospital. A mí me hablaron, Miguel Ángel se acordará, de un hospital sin papeles, un hospital futurista. Bueno, la verdad que era un hospital con ilusiones y nos fuimos, me monté en el tren otra vez y me metí en otro hospital comarcal. Aquello duró 4 años, la verdad que muchas ilusiones, abrir un hospital no es fácil. Yo puedo decir que lo abrí, vamos, aquí hay muchos, Miguel Ángel puede decir que abrió el hospital de Andújar, nos costó trabajo, pero es verdad que nos fuimos muchos residentes del mismo año, de un hospital grande, de Reina Sofía, y por eso costó poco trabajo el abrir ese hospital, vamos, no poco trabajo, nos resultó más fácil. Bueno, pues cuando el hospital ya marchaba, ya estaba, me dijeron que abrían otro hospital, el Hospital de Montilla, posiblemente el hospital más chico de Andalucía, no sé si será así, pero casi. O sea que iba cada vez a más chico, ¿no? De Cabra a Andújar, de Andújar a Montilla, pero aquella idea me ilusionó. En Andújar, la verdad que hicimos muchos experimentos, éramos gente nueva y bueno, pues los experimentos funcionaron, porque ya estaban funcionando en Andújar.
Cuando me moví a los 4 años a seguir en el hospital de Montilla, bueno, pues esos experimentos ya los teníamos y seguimos experimentando con esas cosas y, como ha dicho Miguel Ángel, consulta única, las camas no tienen propiedad, son propiedad del hospital y van pasando los pacientes. Y bueno, pues hoy vamos mejorando y la verdad es que la cosa ha ido funcionando. De hecho, ideas que teníamos en el hospital han salido. Con esto quiero deciros, bueno, pues que la medicina existe y se hace lo mismo en un hospital grande que en un hospital chico. Ahora sí me acuerdo yo de mi jefe cuando me decía que en los hospitales comarcales solo iban los que no valían. Ahora me gustaría verle, no, mi jefe falleció y me hubiese gustado decirle, te equivocaste, no era así. Sí tengo claras dos cosas. Después de la experiencia de Montilla y de Andújar, como digo, dos hospitales chicos, pero se hacen muchas cosas. Una, que hay que saber dónde está. O sea, que aquí es evidente que nosotros no vamos a hacer trasplantes, ni vamos a hacer cirugía, neurocirugía, ni cirugía cardiovascular, pero tened en cuenta que el 90% de la medicina la hacemos en un hospital comarcal. Solo las grandes especialidades son las que no disponemos. Cuando eres joven lo que quieres hacer todas esas cosas que, bueno, parece que eres el único, ¿no? Pero la medicina se puede trabajar en muchos sitios de distintas maneras. Había un asunto mío que decía que la medicina era como una droga y hay que saberla administrar, y la medicina, desde luego, los campos son infinitos donde poder trabajar. Y otra cosa que he aprendido, además, con el paso del tiempo, es que el ser pequeño no te hace ser el último. Y bueno, pues aquí están presentes dos que llevo trabajando mucho tiempo con él, como Antonio Meno, pero hay varios premios en la empresa pública que, bueno, pues así lo determinan, ¿no? Incluso los premios BI, el de la mejor urgencia de 2015, es un premio a nivel nacional, compitiendo pues, con hospitales grandes, y bueno, pues Montilla fue la primera durante un año, aparte de ser finalista en esos premios, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un premio a la gente, ¿no? A los profesionales, no al jefe, ni... Yo creo que a los profesionales es donde van dirigidos esos premios. Con esto quiero deciros que el ser chico, como he dicho antes, no te hace ser el más importante. Puede ser importante en lo que quieras hacer en la medicina. Hay dichos que a mí me dijeron hace tiempo y me lo siguen diciendo, bueno, pues allí te tienen controlado, ¿no? Te tienen más controlado, sobre todo cuando yo me vine de Cabra. Y bueno, pues con el paso de los años os puedo decir, si es verdad, tenemos unos objetivos anuales y yo creo en ellos, en esos objetivos. Y no es por tenerte controlado, porque no son objetivos que no se puedan realizar. Yo creo que se realizan trabajando un poquito nada más. Y son objetivos de hospital, de pacientes, objetivos pues, que incluso salen de los profesionales, fácilmente alcanzables. Y bueno, pues los objetivos al principio puede ser que nos equivocamos, pero yo creo que cada vez están más conseguidos. Y no es que te tengan más controlado, sino que tienes controlado el espacio y tu trabajo, decirte si lo has hecho bien y criticarlo de alguna manera, ¿no? Lo digo por si alguien habla de los objetivos, que no, para mí, desde luego, no lo es. La verdad que habría que preguntárselo a los profesionales, ¿no? Allí se gana más dinero, se trabaja mucho, se trabaja poco, se gana menos dinero. Bueno, pues dependiendo de quien lo vea. Algunos dicen que algo más, otros que menos, pero yo creo que más o menos es lo mismo lo que ganamos. El que se trabaja más o se trabaja menos depende de cada uno, no depende del hospital. Y bueno, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos los contratos al 100%, con sus guardias correspondientes y con turnos, como ha dicho Miguel Ángel, durante 6 meses, por lo menos hasta diciembre y tal. Pero luego las opciones existen del punto que hablará Antonio. Seguís con nosotros, de momento no hay nadie que hayamos tenido que decir hasta aquí hemos contado contigo. Es verdad que cada año somos más, pero gracias a Dios hasta ahora los que han querido se han quedado con nosotros. Ofrecemos respeto, trabajo y compañerismo. Es verdad que somos hospitales chicos, hay mayor compañerismo, como dice Miguel Ángel, se mejora el tenerlo entre todos, ha dicho, no sé la palabra, Miguel Ángel, es el compañerismo, a fin de cuentas, lo que conocemos, ¿no? El equipo. Obligaciones y derechos. Tener en cuenta que trabajamos en equipo y tenemos nuestras obligaciones y nuestros derechos. Tenemos formación, concursos actuales, porque los cursos los piden los mismos profesionales. O sea, si yo quiero formarme, pues el último que hemos estado, el de Mindfulness, que dice, bueno, ¿y esto cómo? Pues a lo mejor funciona.
es dar la idea y os puedo asegurar que hay muchas ideas que se han llevado a cabo. Aquí es aportar, cada uno aporta y la escucha, desde luego, yo soy el primero que pienso que se escucha a los profesionales, ¿vale? Yo la empresa pública la veo, pues, otra manera de hacer las cosas. Hay cosas que nos han enseñado culturalmente y, bueno, pues dentro de la empresa hemos dicho, ¿y esto por qué? Y nos hemos planteado, ¿por qué hacemos esto? Porque nos han dicho nuestros adjuntos. A lo mejor hay otras maneras de hacerlo y hacerlo mejor, porque al final es eficiencia lo que nos piden. Y aquí en la empresa, pues, hemos hecho muchas cosas, pero yo creo que quedan muchas cosas por hacer todavía. Entonces, bienvenido a las áreas nuevas y encantado de escuchar nuevas ideas. ¿Qué os pedimos? Bueno, pues os pedimos trabajo y seriedad, compromiso con el servicio, porque os digo que somos un equipo. Respeto a los pacientes y respeto a los profesionales. Si no nos respetamos nosotros, no nos van a respetar desde fuera. ¿A quién preguntaría yo? Bueno, pues aquí estamos a lo mejor los jefes, pero yo preguntaría a los profesionales. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien que ha trabajado en la empresa pública y yo creo que es la mejor manera de presentar nuestro trabajo, ¿no? Si ellos están contentos, ellos son los que tienen que decirlo. Incluso me atrevería a decir a los pacientes, ¿no? ¿Por qué no a los pacientes que son el trabajo diario? Y bueno, pues concluyendo, la empresa pública no es que sea la panacea, pero se trabaja bien y yo creo que se hace una buena medicina. Ya desde los números, pero personalmente lo digo, yo aquí me atrae la medicina. Tanto Montilla como Andújar es un hospital, bueno, pues por conocer, y yo creo que merece la pena trabajar en él. A mí, personalmente, me merece la pena. Y bueno, a lo mejor los que vivís en Córdoba, el de Andújar está más lejos, pero prácticamente está uno a 10 minutos de otro. Los dos es autovía, uno está a 30 minutos y el otro está a 40 minutos. Prácticamente lo que se tarda en ir al hospital grande o incluso menos que al hospital de Cabra, Pozo Blanco. Y bueno, poca gente se quiere ir de ese hospital y cuando se ha ido, pues la verdad que se ha ido con pena. Evidentemente el que es de Córdoba, pues quiere Córdoba y se quiere movilizar a su casa, ¿no? Cuando coger el coche. Pero hay poca gente que siendo de Córdoba diga, me quiero ir, ¿no? Yo os agradezco la escucha y la mejor manera de verlos, como dice Miguel Ángel, una visita por el hospital. Yo estoy dispuesto, todo el que hay mucha gente que está ahora mismo en el chat, en la videollamada, y bueno, pues encantado de enseñaros el servicio, tanto en Montilla como en Andújar. Es un hospital, como digo, chiquito, no por ello menos importante, y yo me gustaría dejaros el teléfono 607, mi teléfono personal, 607-46-3477, de esta manera en el Colegio Médico tienen este teléfono, y dejaros mi correo electrónico que es ecampom@ep de empresa pública HAG de Hospital Alto Guadalquivir.es. Y con eso, pues, si queréis algo después, me lo preguntáis. Le dejo la palabra a Antonio, que nos va a hablar del pool y bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí, parece que antes no se escuchaba. Decía, soy Antonio Rubio, soy médico de familia, trabajo en el hospital, en la urgencia del hospital de Puente Genil, uno de los hospitales de alta resolución que se han comentado anteriormente. No quiero no alargar esto mucho más, no voy a repetir los datos que se han mencionado anteriormente, que creo que son, bueno, hablan por sí solos y son evidentes. Solamente, bueno, pues también voy a explicar un poco, voy a contaros mi experiencia en la agencia. Yo
lo siento mucho, pero soy el más joven de los cuatro. Eso habla a mi favor, pero en ese respecto, vaya, pero yo hice la residencia en Granada. Fue también una época muy bonita. La verdad es que me lo pasé muy bien, aprendí mucho y, claro, cuando acaba eso, por el primer día ya de adjunto, ¿no? que tienes muchas ganas siempre de acabar adjunto y acabar la residencia, si te plantea un mundo por delante y no sabes muy bien dónde acabar, qué hacer, qué perspectivas se plantean, dónde buscar, en fin, hay un mare magnum de información, de opciones, unos te cuentan una cosa, otros te cuentan otra. La verdad es que anda un poco liado. En mi caso, bueno, pues yo vivo aquí en Córdoba, soy nacido aquí, soy cordobés y, bueno, pues mi intención era volver a casa. Y, bueno, pues circunstancias de la vida, surgió la opción de trabajar en Puente Genil y desde que empecé, pues la verdad es que no he parado ni pienso salir de la agencia salvo que me echen aquí a patadas. Así que, qué deciros, encantado y de hecho es algo que se ha repetido de forma continua con cada uno de los profesionales que han entrado a la plantilla correspondiente de cada uno de los centros o al pool de urgencia. En cuanto a los hospitales de alta resolución, efectivamente son hospitales, bueno, pues hospitales más pequeños. Habéis visto, se ha explicado ya anteriormente de qué disponemos, qué recursos tenemos a mano y cuáles otros no. Eso que aparentemente, pues bueno, pueda suponer para algunos un hándicap. Deciros que también que, bueno, para aquellos, sobre todo los que acabéis ahora la residencia, ¿no? que estéis empezando ahora a mover el mercado laboral, acabéis donde acabéis, pero moveros y ser inquietos, buscar retos y de verdad formaros, asumir cada una de las dificultades como un reto y afrontarlo y asumirlo porque de verdad merece la pena y os va a formar y os va a aportar mucho, no solamente en cuanto a formación profesional, sino como persona y como madurez personal. Entonces, a ese respecto, la verdad es que, bueno, muchas veces continuar en un centro o en un sitio donde a lo mejor lo tienes todo a mano o es más grande o tienes más recursos, pues bueno, hablando, te apalanca un poco, ¿no? Digamos, ¿no? Te mantiene en esa zona de confort y cuesta más salir. A veces echas para atrás un poco o vives con cierto miedo ir a un centro o a un sitio donde, bueno, tienes menos recursos o crees que no tienes el respaldo de otras especialidades detrás. Eso no es más que una ilusión porque realmente, bueno, pues son dificultades, entre comillas, que se van afrontando y son situaciones realmente que creo que hay que vivir y que hay que afrontar y que es la época, sobre todo para aquellos que empezáis ahora eso, en el que acabéis la residencia, es la época de afrontar esos retos y puede merecer mucho la pena bueno, visitar otros centros distintos a los que conozcáis habitualmente, ¿no? Donde hayáis trabajado hasta ahora. A ese respecto, los hospitales de alta resolución, bueno, son centros que plantean ese desafío, son centros en los que se trabaja fenomenal en cada uno de los centros de la agencia. Puedo deciros que se trabaja muy bien, las plantillas de profesionales son magníficas y una cosa, no es que lo diga yo, sino que es algo comentado por cada uno de los compañeros, ese respaldo, esa familiaridad, ¿no? que hay entre el personal de la urgencia, pues bueno, pues se agradece. Y ya no solamente la urgencia, sino también con los especialistas, sean un comarcal, porque estén allí presenciales, o sean un centro de alta resolución donde hacen su actividad de forma programada en consulta externa, pero da igual. Y ese trato más cercano, más familiar, es una cosa que se agradece mucho. En general, en los hospitales de alta resolución, lo que tenemos una actividad como médico de urgencia, pues programada, tenemos una plantilla fija de guardia, una cadencia fija. Depende del mes, pues son 7 u 8 guardias al mes. Se trabaja de forma muy cómoda, 7 u 8 guardias, pues bueno, una cosa que se lleva bastante bien, se puede compaginar, como hacen muchos compañeros, con otra actividad en otro sitio, sea investigación o sea otra actividad profesional en otro sitio. Y por lo general ya digo que se trabaja en cada uno de los centros de una forma muy cómoda y muy bien. La verdad es que ya os digo. Con respecto al pool, el pool de urgencia, pues bueno, se creó efectivamente con esa intención de cubrir las necesidades que iban surgiendo en cada uno de los centros. Imaginaos con lo que se ha comentado antes, la presentación que habéis visto, la cantidad de centros que tenemos y el volumen tan grande de profesionales, toda la cantidad de incidencias, de todo lo que pueda surgir, ¿no? De bajas, de tal. Entonces, es un volumen muy grande de trabajo que hay que sacar adelante. Entonces, el pool pues, cubre toda esa necesidad. Son necesidades que son
son perpetuas en el tiempo, es decir, que no pensáis que es que, bueno, puede haber un mes que haya trabajo y otro mes no, ni mucho menos. La verdad es que es una cosa continua. Trabajo hay muchísimo en el pool por sacar adelante. No quiere decir eso que estemos hasta arriba, ¿no? En el pool se mantiene una actividad similar a los centros, que aunque se haya comentado antes como algo negativo, el que no tengamos esa cadencia fija, pero yo lo voy a vender de la otra parte. Creo que es algo realmente positivo, porque, claro, realmente al tener que cubrir esa necesidad de los centros, la plantilla, digamos, o la cadencia de guardia la establecemos nosotros, con lo cual, pues bueno, pues sí existe cierta flexibilidad, ¿no? Entre los compañeros del pool de urgencia, pues si hay alguien que un fin de semana o tal día no le viene bien, o necesita tener un evento, tiene cualquier cuestión familiar, lo que sea, pues bueno, tenemos esa flexibilidad, ¿no? Y podemos jugar con eso, con lo cual, pues la cadencia de guardia no existe y sí que nos permite distribuir mejor la guardia, con lo cual, bueno, yo lo vendo como algo positivo. Y de hecho, todos los compañeros del equipo lo agradecen, porque cada uno pues se cuadra con sus cosas y la verdad es que muy bien. Al margen de eso, el pool de urgencia, la verdad es que, bueno, pues, todos los profesionales que lo constituyen son gente joven, gente que ha acabado la residencia hace poco, con las mismas inquietudes. Es un grupo muy familiar y bueno, y os digo lo mismo, cada uno de los profesionales que ha entrado al pool, salvo en dos casos, pues bueno, porque se han ido a un centro más cercano, que también pertenece a la agencia, a un centro más cercano de donde residen, todos permanecen en el pool desde que entraron, con lo cual, bueno, muy mal no están. Es decir, que se trabaja de una forma también muy cómoda, todo tiene su ventaja con respecto a la otra parte, pero ya sea en hospitales de alta resolución como en el pool de urgencia, la verdad es que merece mucho la pena y ya os digo, cada uno de nosotros desde que hemos empezado a formar parte del equipo, aquí seguimos y por lo pronto seguiremos. Así que, bueno, yo animo que valoráis la oportunidad, que valoráis más opciones y ya os digo, sobre todo eso, dirigido a los que acabáis a la residencia, que busquéis, que seáis, bueno, hablando mal, culo inquietos, ¿no? Que asumáis esas aparentes dificultades como retos, porque es realmente ahora la época de asumirlos y de formaros, porque de verdad que os va a aportar mucho y lo vais a agradecer mucho en poco tiempo. Así que, bueno, nada más. Estaremos encantados de que vengáis, quien quiera, y quien quiera más información, que tenga alguna inquietud, alguna duda al respecto, pues puede consultar con cualquiera de nosotros. Yo dejo también mi contacto, yo soy Antonio Rubio, mi teléfono es el 665-846281. Cualquier inquietud, duda, cualquier duda al respecto, pues podéis comentarlo, ya sea bien sobre los hospitales de alta resolución o sobre el pool de urgencia. Ambos casos son igualmente válidos y ya os digo, yo creo que quien dé una oportunidad a la agencia va a estar muy, muy a gusto y encantado. Así que bienvenido. Bueno, permitidme decir que aunque parezca mentira, esto no está preparado, ¿eh? No están hablando bien de la agencia porque yo se lo haya dicho. Que coste en acta, como dice el otro, porque puede parecer que esto estaba un poco preparado. Y os aseguro que, de hecho, si os fijáis, ni siquiera mi nombre está entre los asistentes porque, bueno, no era seguro que pudiera asistir. Pero sí me gustaría aprovechar también para dar las gracias a los tres. Son gente importante en la agencia, pero también son gente importante para mí. Asumir la responsabilidad de la agencia, como Miguel Ángel ha dicho antes, no suelo ser muy mandón, ¿verdad, Miguel? Pero sí es verdad que es un reto, era un reto personal para mí, un reto profesional, pero sí también os tengo que decir que gracias a personas como las que tengo aquí, es casi una gozada, aunque eso sea un poco masoquista lo que acabo de decir. Y ahora sí me gustaría, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna cosa que quiera comentarnos a través del chat. ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere saber lo que cobraría cuando trabaje para la agencia?
implicaciones personales con Antonio David. Y esa es una... Al menos los años que llevo con vosotros ha sido siempre. Se llama también defensa del rebaño. Cuando el rebaño... Parece que María Elena, que no sé, puedo decir el nombre. Bueno, pues parece, no sé, no queremos tampoco entreteneros más. Creo que podéis sacar una idea más o menos clara de lo que es la agencia. Yo sí os diría que bueno, esto como el antiguo anuncio, para los que somos ya muy mayores, de la tónica Suez, esto es que la ha probado poco. Pues yo animaría a que por lo menos pasarais por alguno de nuestros centros, ya sea por aquí, por Montilla, o por Puente Genil, o por los centros de la provincia de Jaén, y que los visitéis, que los propios compañeros y las propias personas que están allí trabajando puedan contar cómo se trabaja. No sé si alguien quiere algo preguntar, y si no, pues agradeceros a vosotros el estar aquí y agradeceros a los que estáis al otro lado de la pantalla también, por lo menos el habernos escuchado durante este tiempo. Y por supuesto esperamos veros en la agencia, trabajando. Bueno, pues nada, no parece, como digo, que haya ninguna pregunta. Os repito mi agradecimiento por habernos atendido y escuchado. Y tenéis los teléfonos de contacto y la posibilidad de contacto. Y si alguien tiene interés, por favor, os poneros en contacto con nosotros, que seguro que aparte de ser bien atendidos, os llevaréis una grata impresión. Muchísimas gracias, cuidaros y muy buenas tardes a todos.